La pradera se extendía ancha y hueca bajo el suspiro plateado del invierno. Cada brizna de hierba congelada, inclinada contra el viento. La tierra, una hoja de viejo pergamino, susurraba canciones demasiado antiguas para que cualquier lengua pudiera nombrarlas. Por encima de las estrellas lloraba la luz en un cielo aterciopelado, paciente y eterna, observando un mundo demasiado pequeño para notar su dolor. Una cabaña encorvada entre las colinas. Fuma una frágil cinta cosida en la noche. No era un gran refugio, solo madera apilada contra la soledad. Pero se aferró a la vida obstinadamente como una espina en las costillas del invierno. Dentro el fuego crepitaba y chisporroteaba, proyectando sombras nerviosas contra las paredes. Un hombre estaba sentado cerca de su corazón, tallando un bloque de madera con un cuchillo sin filo, aunque sus ojos miraban más allá de la hoja. Su nombre era Ilaiche Kuter, nacido del polvo y del deber, y aunque joven en años, la vida había grabado sus líneas profundamente en su frente. Su cabello, oscuro como el lodo del río, se enroscaba salvajemente en los bordes de su abrigo de corte áspero. Sus manos, callosas y llenas de cicatrices, estaban hechas para cazar, para sobrevivir, no para soñar. Los sueños eran la moneda de los tontos en una tierra que solo comerciaba con sangre y huesos. Ilaiche había construido esta cabaña con sus propias manos, cada tronco colocado con más ira que esperanza. Había venido al oeste porque no había dejado nada detrás de él excepto tumbas y promesas incumplidas. Aquí afuera un hombre podría desaparecer en el vacío y convertirse en menos que un susurro. Eso le vino bien. Vivía según la regla del rifle y el hacha, hablando solo cuando el viento insistía en una respuesta. Los colonos del pueblo más cercano hablaban de él con encogimientos de hombros y miradas cansadas, un cazador que no necesitaba ni a Dios ni a la compañía. Esto también le vino bien. Pero incluso los hombres más duros no pueden silenciar el llamado de la naturaleza cuando se trata de cazar. Esa noche, el viento traía algo más que olor a pino y humo. Llevaba un sonido lo suficientemente agudo como para robar un latido, un grito tan crudo que parecía abrir un agujero en el mundo mismo. Ilaiche se congeló y el cuchillo se le resbaló de los dedos al suelo de tierra. Siguió otro aullido, largo y bajo, y muchas voces se unieron a él. Lobos hambrientos y temerarios bajo la luna sedienta de sangre. Ilaiche se levantó y agarró su rifle con la suavidad habitual. Se ajustó mejor el abrigo y salió a la calle, a pesar del frío. Su aliento se elevaba en fantasmas ante él y cada paso crujía contra el suelo quebradizo. Siguió el sonido, sus botas se hundieron en montones de nieve que llegaban hasta sus rodillas. La pradera ahora era un mar blanco. Las colinas se suavizaron como el lomo de una bestia dormida. Cada sombra podría ser una trampa. Cada susurro de movimiento una promesa de muerte. Los encontró en el borde del lecho de un arroyo seco. Los lobos rodeando algo medio enterrado en la nieve. Sus cuerpos se deslizaban hacia abajo, los músculos ondulaban bajo pieles sarnosas y los dientes brillaban pálidos a la luz de la luna. Sin pensarlo, Ilaiche levantó su rifle y disparó al cielo. Su crujido destrozó la noche e hizo que los pájaros gritaran desde los árboles desnudos. Los lobos se estremecieron, sus ojos amarillos parpadearon y luego se dispersaron en la oscuridad. La cosa en la nieve no se movió. Elías maldijo en voz baja, con el corazón latiéndole con fuerza. Se deslizó por la orilla, con las botas resbalando sobre la tierra helada, y se arrodilló junto a la figura. Era una mujer, su cabello, negro como las alas de un cuervo, estaba enredado sobre su rostro. Su piel, que se transparentaba a través de los restos rasgados de un vestido, era de un marrón suave besado por el sol que el invierno había olvidado. Sus labios estaban agrietados y temblorosos. Ella sangraba por un corte que tenía en el costado. La sangre era demasiado brillante contra el blanco. Elías vaciló. Todo lo que le habían enseñado le gritaba en los huesos. Otro enemigo navajo. Pero algo más fuerte que el miedo se agitó en él. Algo más profundo, como las viejas canciones que su madre cantaba una vez en las horas del crepúsculo antes de que el recuerdo le quitara el rostro. Metió el rifle bajo el brazo y levantó a la mujer tan suavemente como pudo. Ella pesaba menos que un saco de grano y su calor se filtraba en él incluso a través de las capas de lana y cuero.
Ella no hizo ningún sonido mientras él la llevaba de regreso a través de la ventisca. Solo un pequeño tirón sin aliento cuando el viento cortaba cruelmente. Era el sonido de un pájaro demasiado frío para cantar. Dentro de la cabaña, Ilaiche la recostó junto al fuego, moviéndose torpemente con las manos. Le quitó las botas mojadas, la envolvió en todas las mantas que tenía, avivó el fuego, calentó agua, mezcló las hierbas que había aprendido a usar de un viejo trampero muerto hacía tiempo a causa de la fiebre. Ella necesitaba más de lo que él podía darle, pero él se lo dio de todos modos. Las horas pasaron en el lento goteo del hielo derritiéndose. Ilaiche estaba sentado a su lado vigilando, con el rifle a su alcance, aunque no podía decir si era para protegerla a ella o a sí mismo. Su respiración se mantuvo delgada, golpeando contra sus costillas como un gorrión atrapado. Mientras el amanecer extendía sus pálidos dedos por el horizonte, ella se movió. Sus ojos se abrieron de golpe, oscuros e interminables. Durante un largo rato se quedaron mirándose fijamente. Dos almas atrapadas en el filo de la perdición, ambas demasiado orgullosas para pedir clemencia. Ella trató de sentarse. La mano de Ilaiche se extendió y la estabilizó antes de que él pudiera pensar. Ella se puso rígida bajo su toque, y él la soltó, dando un paso atrás como si se quemara. Ninguno habló. Las palabras solo enturbiarían lo que ya era un diluvio entre ellos. Ilaiche se movió hacia la esquina, recogió el rifle y lo apoyó contra su rodilla. Sus dedos tamborileaban contra la madera desgastada, mientras su mente se mantenía en guardia consigo misma. No podía retenerla aquí. Si el pueblo se enterara de que había acogido a una mujer navajo, vendrían con cuerdas y antorchas y una rectitud más ardiente que el fuego del infierno. No le preguntaron su nombre ni por qué los lobos la habían cazado. Solo verían piel e historia y extraerían sangre para comparar. Podría acabarlo ahora. Un solo disparo, rápido y silencioso. Nadie lo sabría nunca. La observó con el rabillo del ojo. Se había abrigado con las mantas sobre los hombros y miraba fijamente el fuego con el rostro indescifrable. Sin rogar, sin implorar, simplemente esperando, Elías apretó los dientes. El fuego estalló, enviando una lluvia de chispas al aire como pequeñas estrellas que perdían su control sobre el cielo. Vio el rostro de su padre contorsionado por el odio, las manos pesadas con el cinturón. Escuché las palabras del anciano deslizarse desde mi memoria. Si confías en una máquina, muchacho, te costará caro. Pero también escuchó otra voz. Más débil, más suave, su hermano Samuel antes de que la fiebre se apoderara de él. Un corazón es un corazón, Eli. No importa con qué piel lo envolvió Dios. Elías se levantó lentamente, con el rifle colgando suelto en su mano. La mujer giró la cabeza apenas un poco. Un mechón de su cabello captó la luz del fuego y brilló como un carbón. Entonces vio que ella no era un fantasma salvaje que venía a atormentarlo. Era una persona golpeada, ensangrentada, pero viva, aferrándose a la vida con una fiereza que lo avergonzaba. El rifle se le escapó de las manos y cayó contra el suelo con un suave ruido. Exhaló, una respiración que no sabía que estaba conteniendo. Algo se desprendió de su interior, algo viejo y agrietado que ansiaba sanar. Sin decir palabra, se acercó a la mesa, sirvió caldo de la olla en una taza de hojalata maltratada y la puso en el suelo cerca de ella. Ella lo observó con esos ojos insondables y luego, lentamente, tomó la taza. Sus manos temblaban cuando lo levantó, pero bebió. Ilaiche se hundió en su taburete junto al fuego, frotándose la cara con una mano y sintiendo la barba raspando contra su palma. Afuera, la tormenta empezó a amainar y el mundo se suavizó y quedó en silencio. Allí dentro empezó a crecer algo más silencioso y mucho más peligroso. Confía en mí, delgada y frágil como la primera brizna de hierba de la primavera. No sería suficiente salvarlos del mundo más allá de las colinas, pero era suficiente por ahora salvarlos unos de otros, y a veces eso era todo lo que necesitaba un comienzo. La mañana se deslizaba por la pradera en suaves cintas de oro, prendiéndose en la escarcha que todavía se aferraba obstinadamente a cada brizna de hierba y a cada poste torcido de la cerca. Dentro de la cabaña, el fuego se había apagado hasta convertirse en un resplandor bajo y constante,
pintando las paredes de madera de un ámbar apagado. La tormenta había seguido adelante, pero había dejado su marca, un silencio más profundo que la nieve. Y Laiche Kuter se sentó rígidamente junto al hogar, con las piernas encogidas, el rifle una vez más apoyado sobre sus rodillas, los ojos enrojecidos por una noche sin dormir, sin alejarse nunca de la pequeña figura envuelta en sus mantas. Ella no había hablado, no había intentado huir. Ella simplemente existía allí, en ese pequeño bolsillo de calidez que él había creado del frío. Lo inquietó más que cualquier amenaza. Él se movió, sus botas rasparon contra las tablas del piso, y ella se movió levemente, moviendo una mano para proteger su rostro de la tímida luz de la mañana. Su piel, aunque magullada y golpeada, tenía una belleza obstinada, no la delicada belleza de la porcelana, sino la clase de belleza forjada por el viento, la piedra y el sol infinito. Y Laiche tragó saliva para contener la sequedad en su garganta. Su mente luchaba contra sí misma, las viejas voces luchaban con el hombre en el que intentaba torpemente convertirse. Sería fácil, susurró una parte de él. Es fácil acabar con esto, sin preguntas, sin peligros. Pero sus manos no obedecieron. La mujer se incorporó lentamente, ajustándose la manta más apretadamente sobre los hombros. Sus movimientos eran cuidadosos y mesurados. Ella lo miró, no con miedo, sino con una silenciosa disposición, como si ya hubiera enfrentado lo peor que los hombres podrían ofrecer y se hubiera encontrado intacta. Y Laiche dejó el rifle a un lado. El gesto fue tan fuerte como una tregua gritada. Se puso de pie, estirando la rigidez de sus extremidades, y se dirigió a la estufa. El guiso que había cocinado la noche anterior se había espesado hasta convertirse en algo más sólido que líquido, pero era comida, y la comida era algo que podía ofrecer sin tropezar con las palabras. Sirvió un poco en un plato de hojalata maltratado y lo colocó en el suelo a medio camino entre ellos, luego dio un paso atrás. Ella lo miró con esos ojos oscuros e ilegibles, y por un momento él pensó que ella podría negarse, que podría devolverle el gesto como una declaración de su orgullo. En lugar de eso, avanzó lentamente y alcanzó el plato con dedos que temblaban más por debilidad que por miedo. Ella comió a bocados pequeños y cuidadosos, sin apartar la mirada de él ni un instante. La confianza, si es que existía, era todavía un tema lejano. Elías volvió a sentarse, sus brazos cruzados libremente sobre su pecho, estudiando el fuego más que ella. El calor le picaba la piel, pero hacía poco para descongelar el frío que no se acumulaba bajo sus costillas. Necesitaba pensar. Mantenerla allí era una sentencia de muerte. El pueblo no perdonaría esta bondad. Solo verían traición, solo los antiguos rencores escritos en sus linajes. Y, sin embargo, cada fibra de su ser se estremecía ante la idea de echarla, de abandonarla a los lobos, al frío y a la crueldad de los hombres. La voz de su padre se elevó desde la tumba, áspera e inflexible. Muestras misericordia a los que no son dignos de serlo, y pagarás por ello con tu sangre. Pero entonces vino otro recuerdo, suave como cuero desgastado. Samuel riendo, con manos firmes mientras remendaba el ala rota de un pájaro, susurrando, cada vida es una oración si escuchas con suficiente atención. La mujer terminó la comida, colocando suavemente el plato en el suelo. Ella presionó sus palmas juntas suavemente en lo que podría haber sido un agradecimiento o simplemente un ritual que él no entendió. Y Laiche se aclaró la garganta, incómodo ante el silencio cada vez más denso. ¿Tienes un nombre?, preguntó, con la voz ronca por la falta de uso. La mujer parpadeó lentamente como si sopesara el peligro de responder. Cuando finalmente habló, su voz era baja y musical, cada sílaba cuidadosamente elaborada. Atza. Las palabras se asentaron entre ellos, más pesadas que una piedra, más ligeras que el aliento. Él asintió una vez, lento y deliberadamente. Fue como aceptar una carga que aún no sabía cómo llevar. Quería preguntar qué había pasado, porque ella estaba allí sola, sangrando y cerca de la muerte. Pero las preguntas parecían piedras arrojadas a un frágil estanque de cristal, y él ya se había quebrado lo suficiente en su mundo. En lugar de eso, se ocupó de sus tareas, recogió más leña y hirvió agua para limpiar adecuadamente sus heridas. Mantenía sus manos ocupadas,
aunque su mente daba vueltas inútiles. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que ella lo observaba, no con sospecha sino con algo más suave, curiosidad tal vez, o un inicio de reconocimiento. Ella no le tenía miedo. Aún no. Al darse cuenta de esto, sintió una vergüenza tan profunda que tuvo que darse la vuelta y simular interés en la leña dispuesta cerca del hogar. Ata volvió a caer en un sueño intranquilo, su cuerpo aún debilitado por las heridas y el frío. Ilaiche se movió con agilidad por la cabaña, poniendo las cosas en orden. No podía recordar la última vez que le había importado el aspecto del lugar, pero ahora cada mota de suciedad, cada taza rota, parecía una marca en su contra. Se detuvo junto a la ventana, contemplando el blanco infinito que se extendía desde la cabaña en todas direcciones. El mundo exterior era cruel, vasto e indiferente. Lo había elegido porque no le exigía nada más que sobrevivir, porque le permitía no ser nada más que una espada afilada por la necesidad. Pero ahora había una vida dentro de estas paredes que pedía algo más. No estaba seguro de poder darlo. La noche volvió a caer. El cielo se tornó índigo y las estrellas perforaron la oscuridad como oraciones desesperadas. El viento había muerto y se había convertido en un susurro, pero su ausencia dejaba la cabaña con una sensación de exposición y vulnerabilidad. Ilaiche se sentó junto al fuego una vez más, con su rifle apoyado y olvidado contra la pared. La observó mientras dormía, el subir y bajar de su respiración ahora era más constante. Pensó en la ciudad, en los hombres que saldrían con armas y antorchas si lo supieran. Pensó en el predicador, con su rígido abrigo negro y sus vociferantes advertencias, y en la viuda que una vez se había atrevido a amar a un hombre no aprobado por el frío decreto del concilio. No había seguridad en las medias tintas. No había futuro en el miedo. Se frotó las manos lentamente, sintiendo el calor del fuego filtrarse en su piel agrietada. Mañana tendría que decidir. Por ahora, se permitió la más pequeña de las misericordias, el simple e imposible acto de elegir la bondad una vez más. Mientras apagaba el fuego y se acostaba en el piso de tierra dura, sintió que sus ojos volvían a ser atraídos hacia ella. Atza, un nombre con forma de oración que aún no sabía cómo rezar. El sueño llegó lento, intermitente, enredado con sueños que no recordaría. Cuando llegara la mañana, traería consigo el mundo, sospechas, juicios y decisiones afiladas como cuchillos. Pero por una noche más, bajo el techo bajo de su precario refugio, un cazador y un alma perseguida compartieron el frágil y obstinado aliento de la vida. En una tierra que solo recordaba lo duro y lo cruel, bastaba con empezar. Los días se plegaban uno sobre otro como páginas desgastadas por el clima y el tiempo. La tormenta había pasado, pero su aliento aún persistía, pintando las mañanas con un frío quebradizo y tejiendo las noches con una niebla que se aferraba a los cristales de las ventanas como sueños medio olvidados. Dentro de la cabaña, un ritmo frágil comenzó a echar raíces, tentativo y cauteloso, mientras el primer canal verde atravesaba el suelo endurecido por la escarcha. Se movió por el espacio con un propósito silencioso, mientras su fuerza regresaba en incrementos pequeños y obstinados. Ella remendó las costuras rotas del manto de Elías con un hilo más fino que cualquier otro que él poseía. Sus dedos eran rápidos y seguros a pesar de la rigidez persistente en su costado herido. Ella molió hierbas hasta convertirlas en polvo y las mezcló con nieve derretida, creando ungüentos que aliviaron las quemaduras y ampollas que Ilaiche había aprendido a ignorar hacía mucho tiempo. La observó con el rabillo del ojo, sin saber si lo que pesaba más en su corazón era la gratitud o la culpa. De alguna manera le avergonzaba verla atender las heridas que él no había notado que se acumulaban sobre él. Intentó, a su torpe manera, pagar el saldo. Él talló un nuevo par de mocasines de piel de ciervo para ella. Cada puntada era una disculpa silenciosa. Cuando los usaba, sus pasos se volvían más ligeros, menos dolorosos. Ella no le dio las gracias en voz alta, pero su mirada, suave y breve, valió más que 1000 palabras. Hablaron poco. Las palabras parecían demasiado grandes, demasiado peligrosas. En lugar de eso, intercambiaron gestos. Un cuenco de guiso colocado más cerca de su asiento junto al fuego, una manta doblada dejada donde él sabía que ella la encontraría. La confianza era un lenguaje propio,
que se tejía lentamente entre ellos. Afuera, el mundo seguía siendo duro y sospechoso. Elías viajaba a la ciudad una vez a la semana para buscar suministros. Cada visita traía consigo una tensión erizada como barro adherido a sus botas. Los ojos de los colonos se volvieron más agudos y sus saludos más fríos. Los rumores, como las semillas en el viento, no necesitaban cuidados para echar raíces. Él contó un poco de lo que se decía más allá de la cresta, pero ella lo sabía. Ella lo leyó en las líneas que se grababan más profundamente en su rostro, en la forma en que su mano se detenía cerca del rifle que colgaba junto a la puerta. Aún así, ella se quedó. Aún así, cada noche hacía el fuego más alto para ahuyentar la oscuridad. Una tarde, mientras el crepúsculo teñía el horizonte de violetas magulladas y grises suaves, Atsa estaba sentada junto a la ventana, tejiendo tiras de cuero en una forma que Ilaiche no podía nombrar, con el ceño fruncido en señal de concentración. Su boca se apretó en una línea de tranquila determinación. Ahora se encontraba observándola con más frecuencia, no con sospecha, sino con una extraña y dolorosa fascinación. Había en ella cierta firmeza, cierto arraigo, como si llevara en la sangre el recuerdo de montañas más antiguas y de ríos más profundos. Ella levantó la vista y lo sorprendió mirándola fijamente. En lugar de apartar la mirada, ella sostuvo su mirada, con ojos tranquilos y sin miedo. Algo cambió entre ellos, tan sutil como el movimiento de una hoja en la brisa. Más tarde, cuando ella le entregó la pieza terminada, un amuleto tejido destinado a alejar a los malos espíritus, reconoció la ofrenda por lo que era, un puente, un comienzo. Lo aceptó con ambas manos, inclinando la cabeza en un gesto incómodo y silencioso de agradecimiento. En los días siguientes la distancia entre ellos se fue acortando. Le mostró cómo cortar leña sin astillar la veta y cómo colocar trampas para conejos cerca del borde de los arroyos. Ella le mostró cómo preparar té con agujas de pino para evitar las enfermedades que acompañaban al resfriado. Cómo reparar una tetera agrietada usando arcilla de río. Uno al lado del otro, se convirtieron en algo más que extraños. Algo más peligroso, también, a los ojos de un mundo que medía la pertenencia por la piel y la sangre. Una noche, cuando el fuego se redujo a brasas, un sonido rompió el silencio, cascos golpeando la tierra helada. Ilaiche estaba de pie antes de que el pensamiento lo atrapara, con el rifle en la mano y el corazón golpeando contra sus costillas. Atsa se movió silenciosamente a su lado, su presencia lo estabilizó más que cualquier arma. A través del cristal deformado de la ventana, vieron que se acercaba un jinete solitario. El aliento del caballo humeaba en el frío como si fuera un dragón exhalando. Elías lo reconoció antes de que el jinete desmontara. Tom Granger, un hombre cuya boca convertía las palabras en veneno con la misma facilidad con la que convertía las cuerdas en nudos. Tom golpeó la puerta con el puño y gritó el nombre de Ilaiche con la voz cargada de whisky y odio. Ilaiche abrió la puerta con un rifle de crack escondido fuera de la vista. Tom se inclinó. El hedor que desprendía era fétido y pesado. «Sabemos lo que escondes, cortador», gruñó, mientras sus ojos se dirigían hacia el fino hilo de humo que salía de la chimenea. «¿Crees que puedes proteger a un piel roja y caminar entre gente decente? No hay piedad para los traidores». Elías no dijo nada, dejando que el silencio pesara más que cualquier argumento. Tom escupió en la nieve y montó su caballo, dejando tras de sí palabras afiladas como vidrios rotos. «Tienes una opción, muchacho. Arréglalo o lo haremos nosotros». El sonido de los cascos se desvaneció en la noche, pero su eco quedó alojado en lo profundo del pecho de Ilaiche. Cerró la puerta lentamente, apoyando la frente contra la áspera madera. Detrás de él, Ata permanecía muy quieta, con el rostro ilegible. Se giró hacia ella y el peso del momento se asentó como una piedra entre ellos. Ella no rogó. Ella no suplicó. En lugar de eso, juntó sus pocas pertenencias, los mocasines, el amuleto tejido, una pequeña bolsa de hierbas, y comenzó a envolverse en su desgastada capa. Ella se iba, no porque quisiera, sino porque no quería ser la causa de su ruina. Ilaiche se movió sin pensar. Cruzó la habitación en 3 largos pasos y atrapó su mano antes de que pudiera deslizarse en la noche. Su mano estaba fría y pequeña en la de él,
pero ella no se apartó. Durante un largo instante permanecieron allí, suspendidos entre la vida que había conocido y la vida que aún no se había atrevido a reclamar. El fuego detrás de ellos crepitaba suavemente, proyectando sombras contra las paredes. Cuando habló, su voz era baja, áspera, con cosas que no podía nombrar. No tienes que ir. Atza lo miró. Algo feroz y frágil ardía en su mirada. Lentamente, se quitó la capa de los hombros y la dejó caer al suelo. Ella se quedó. No volvieron a hablar esa noche. Las palabras solo habrían roto el hechizo, dispersándolo como pájaros asustados. En lugar de eso, se sentaron junto al fuego hasta que el sueño los invadió como una marea suave e inevitable. En los días siguientes se prepararon. Elías construyó contraventanas más resistentes y puso trampas no solo para los animales sino también para los hombres. Ata le enseñó a escuchar el viento para leer sus advertencias ocultas bajo su canto. El vínculo entre ellos, que alguna vez fue tenue, se hizo más fuerte con cada respiración compartida, con cada pequeño y feroz acto de desafío. El mundo más allá de su pequeña cabaña no los olvidaría. No les perdonaría. Pero dentro de estos muros, en las tenaces brasas del frío, forjaron algo que el mundo no podía tocar. Algo salvaje, algo sagrado, algo por lo que vale la pena luchar. Y mientras otra tormenta invernal avanzaba por la pradera, haciendo vibrar las ventanas y aullando por las chimeneas. Ilaiche y Sa se sentaron cerca del hogar, la luz del fuego bailaba sobre sus rostros, sus manos casi se tocaban, pero no del todo. Todavía había miedo, todavía había peligro, todavía quedaban 1000 millas de duro camino por delante. Pero también hubo esto, un comienzo, un latido compartido contra la oscuridad. Y por ahora, eso fue suficiente. Los días se hicieron más nítidos. La luz, fina y quebradiza como el vidrio hilado. La nieve ya no caía suavemente, sino que raspaba la tierra, arañando las paredes de la cabaña como 1000 dedos desesperados. Ilaiche podía sentir que el mundo se apretaba a su alrededor. Una soga tejida a partir de viejos rencores y nuevas sospechas. Ahora iba a la ciudad con menos frecuencia, y cuando lo hacía, mantenía el sombrero bajo y sus respuestas aún más bajas. La tienda general, que alguna vez fue un lugar de silenciosa camaradería, se había vuelto fría. Los rostros detrás del mostrador estaban rígidos con algo más peligroso que la ira, la certeza. El predicador, un hombre llamado Reverendo Arlon, había comenzado a predicar desde sus escalones en lugar de desde su púlpito, con la voz cargada de furia, advirtiendo sobre la corrupción oculta a simple vista, sobre los lobos y las pieles humanas, sobre la podredumbre que traería la bondad. Los colonos se escucharon. El miedo los agudizó más rápido que el hambre. Elías mantuvo sus compras breves. Sal, harina, plomo para el fusil y se fue sin mirar a nadie a los ojos. Podía sentir sus ojos en su espalda, 1000 punzadas de juicio que lo seguían hasta las afueras de la ciudad, donde la casa de la viuda Allen se apoyaba cansadamente contra el cielo infinito. Esta vez ella lo estaba esperando, con una canasta en sus brazos, su delgado cuerpo envuelto en un chal que una vez había sido brillante, pero que ahora colgaba descolorido y flácido. «Toma esto», dijo sin preámbulos, apretando la canasta en sus brazos. «Y estad preparados». Dentro encontró una hogaza de pan, un trozo de carne salada y un pequeño paquete de hierbas envuelto que olía ligeramente a seguridad. Ilaiche asintió una vez, el único agradecimiento que se atrevió a dar sin desmoronarse. La viuda Alan había amado una vez a un hombre cuya piel no coincidía con la de ella, y aunque el pueblo lo había enterrado con manos que parecían piadosas y corazones que ardían de odio, ella nunca había vuelto a inclinar la cabeza ante ellos. De regreso a la cabaña, Ata lo recibió en la puerta. Sus ojos recorrieron su rostro, leyendo la tensión allí tan fácilmente como las huellas dejadas por una manada que pasa. «Lo saben», dijo simplemente, dejando la cesta en el suelo. Ella asintió como si no esperara a otro final. Avanzaron los días con una nueva y tranquila urgencia. Elías cavó un segundo pozo más cerca de la casa en caso de que el principal estuviera envenenado. Atza le enseñó a encontrar agua escondida debajo de ciertos tipos de musgo y a recolectar las raíces amargas que calmarían el hambre cuando las reservas se agotaran. Pusieron trampas no solo para los lobos,
que se volvían más audaces con cada noche que pasaba, sino también para los hombres. A veces, cuando el viento soplaba a favor, Elías juraba que podía oír voces que cabalgaban sobre sus corrientes, enojadas, borrachas, acercándose cada vez más. Las noches se hicieron más largas y el fuego ardía más bajo. Durmieron ligeramente, completamente vestidos, con las botas a mano y las armas más cerca. Una tarde, justo cuando el sol se rendía ante la oscuridad que se avecinaba, Ilaiche encontró a Ata sentado fuera de la cabaña, mirando hacia el horizonte. En su regazo yacía un trozo de tela que había estado bordando, aunque ahora sus manos estaban quietas. Él se sentó a su lado, sin hablar. Juntos vieron cómo las estrellas se encendían una a una, cada una declaración obstinada contra la noche. «Podrías irte», dijo finalmente, con la voz apenas más fuerte que la brisa. «Podrías decir que te obligué. Podrías salvarte». Elías meneó la cabeza lentamente. Sentía la garganta demasiado apretada para poder hablar. Entonces se volvió hacia él y estudió su rostro, buscando grietas en su determinación. No había ninguno. Ya no. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Ilaiche sacó de su bolsillo una moneda de plata desgastada, un recuerdo de su hermano Samuel, pulida por años de preocupación. Se lo entregó a Atsa sin ceremonia. Ella lo miró, luego lo miró a él, y la comprensión brilló entre ellos como un rayo de calor en el cielo de verano. Una promesa tácita, pero férrea. El día siguiente trajo consigo una frágil espada de paz, de esas que preceden a la tormenta. Elías cortó leña hasta que le ardieron los hombros, apilándolo cuidadosamente contra el costado de la cabina. Atsa ahumaba carne sobre el fuego, trenzando tiras para formar cuerdas que pudieran transportarse fácilmente si fuera necesario huir. Hacia el mediodía, el sonido de los cascos de los caballos atravesó el aire por completo. Ilaiche se puso rígido y su mano se dirigió instintivamente al rifle que colgaba del marco de la puerta. Atsa se quedó de pie, limpiándose las manos en su falda, con su cuerpo enroscado y listo. A través de la nieve que se arremolinaba, emergió un grupo de jinetes. 5 hombres con los ojos endurecidos y encorvados por el frío. A la cabeza de ellos cabalgaba Tom Granger, con el rostro contraído en una mueca que hablaba de una crueldad hecha personal. Ilaiche salió al porche con el rifle apoyado en el hombro, aún no levantado, pero tampoco inactivo. Granger detuvo su caballo y escupió en la nieve. «Ya recibiste tu advertencia, Cutter», gritó con voz suntuosa de satisfacción. «Ya no hay tiempo para segundas oportunidades». Detrás de él, los otros hombres se movían, las manos rozando las empuñaduras de las armas y las botas golpeando nerviosamente los estribos. Elías no dijo nada. Las palabras solo alimentarían el fuego. Los ojos de Granger se deslizaron más allá de él y vio a Ata parado justo detrás de la puerta. «Sacadla», gruñó. «Le daremos un juicio justo». Ilaiche apretó con más fuerza el rifle. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír por encima del ruido, pero sus manos permanecieron firmes. «Da un paso más», dijo, con voz baja y mortalmente tranquila. «Y será el último paso que des». Los jinetes dudaron. El coraje llegaba con más facilidad en medio de una multitud, pero incluso 5 hombres podían sentir la sombra de la muerte cuando extendía sus dedos hacia ellos. Granger soltó una carcajada, pero sonó hueca en el frío. «¿Vas a pelear con todos nosotros por alguna porquería sucia?» Él se burló. Elías no respondió con palabras. Bajó del porche. El mensaje fue claro. Detrás de él, Atsa se movió. Levantó el rifle que tenían preparado cerca de la puerta, acunándolo con la facilidad que da una larga familiaridad. Su postura era firme. Su puntería es verdadera. La mueca de desprecio de Granger vaciló. Por un largo momento, el mundo contuvo la respiración. Luego, con una serie de maldiciones, Granger hizo girar su caballo. Uno a uno, los jinetes lo siguieron, aunque sus miradas hacia atrás prometían que este no era el final. Ilaiche los observó hasta que desaparecieron entre la nieve que caía, hasta que los únicos sonidos que quedaron fueron el susurro del viento a través de las ramas desnudas y el lento y constante latido del tambor de su propio corazón. Dentro,
Avivó aún más el fuego, poniendo ollas con agua a hervir y comprobando nuevamente las trampas y los pestillos de las puertas. Hablaron poco, pero ahora sus movimientos estaban sincronizados. Dos partes de un único agujero maltratado. La noche cayó espesa y pesada. A lo lejos, un lobo aulló y otro respondió, y otro más, hasta que toda la pradera pareció cobrar vida con su luto. Y Laiche se sentó cerca del fuego, limpiando su rifle con cuidado lento y metódico. Estaba sentado frente a él, tejiendo finas tiras de tela para hacer una banderola para tener munición extra. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban a través de la luz del fuego y algo sin palabras pasaba entre ellos. Reconocimiento, gratitud, determinación. Afuera la tormenta aullaba con furia, pero dentro de esas cuatro paredes solo había una especie de paz obstinada y desafiante. Ya no esperaban ser salvados. Ya no huían del miedo. Estaban parados juntos. Al anochecer del segundo día, quedó claro que los jinetes se estaban reuniendo nuevamente. Las luces parpadeaban en el horizonte y las llamas de las antorchas se reflejaban en la oscuridad. La ciudad, al parecer, había decidido que la justicia podía comprarse con sangre. Elías y Ata se prepararon lo mejor que pudieron. Agua hirviendo para verter desde las ventanas. Picos colocados bajo la nieve fresca al pie del porche. Cuerda tendida entre los árboles para derribar a los jinetes. Toda defensa no nace de la malicia sino de la necesidad. Cuando las primeras antorchas aparecieron en la copa de los árboles, Elías se quedó de pie junto a la ventana observándolas llegar. Ella se acercó y se paró a su lado, deslizando su mano en la de él. Sus dedos eran pequeños y fuertes. Su agarre firme. Pase lo que pase, lo afrontarían juntos. El primer disparo partió la noche. Elías respondió. La pelea que siguió no fue limpia. No era noble. Era desesperado y feo y estaba lleno de la terrible poesía necesaria de la supervivencia. Granger encabezó la carga y cayó primero. Su caballo tropezó con una cuerda oculta y lo arrojó con fuerza a la tierra congelada. Los demás vacilaron. El impacto de la resistencia real ralentizó su carga. Elías se movía como un poseso, defendiendo no una tierra ni un orgullo, sino una frágil esperanza que se negaba a permitir que aplastaran. Ella se movió con él, su puntería segura, su espíritu fiero. Lucharon no para ganar sino para resistir. Y cuando el amanecer se deslizó gris y tembloroso sobre el paisaje quebrado, los jinetes se habían ido, sus antorchas se habían apagado, sus amenazas se habían dispersado como paja ante el viento. Las cabañas todavía seguían en pie. Todavía estaban allí magullados, ensangrentados, intactos. Y Laiche bajó el rifle, con el pecho agitado, y se giró hacia Ata. Ella sostuvo su mirada, y en sus ojos él vio no el reflejo de aquello que habían rechazado, sino aquello por lo que habían luchado. Una vida forjada no en el odio ni el miedo, sino en la creencia obstinada y milagrosa de que incluso en un mundo vuelto salvaje, la bondad aún podía echar raíces. El fuego dentro de la cabaña se encendió y crepitó, expulsando el frío hacia los rincones. Afuera, el primer pálido indicio de la primavera rozaba el borde del cielo. No había terminado. Nunca lo sería. Pero cuando Ata tomó su mano y lo condujo de regreso hacia el calor y la luz que lo esperaba, Laiche supo una cosa inquebrantable. Juntos, podrían superar cualquier cosa que el mundo se atreviera a lanzarles. Y mañana, cuando el sol saliera plenamente sobre las maltratadas colinas, todavía estarían allí. Todavía luchando, todavía esperando, todavía eligiendo el amor. El río corría rápido con el deshielo del invierno, una ráfaga de frío y vida que tallaba la tierra con manos incansables. Su voz llenó la mañana, una canción baja e incesante que hablaba de comienzos y finales, de viajes que no se podrían negar. Laiche Kuter se arrodilló en el borde, recogiendo agua en sus manos, dejándola correr entre sus dedos como todos los miedos que ya no podía soportar. Su reflejo tembló entre las ondas. Un hombre endurecido por la supervivencia, suavizado por algo que ahora se atrevía a llamar amor. Detrás de él, Ata se movía entre los árboles, recogiendo raíces y corteza, su presencia firme como la montaña que acunaba el valle en sus vastos brazos. La cabaña, maltratada pero intacta, se encontraba más arriba en la pendiente.
De su chimenea salía humo, un fino hilo de desafío contra el cielo infinito. Había transcurrido una semana desde el último atentado, una semana de cautelosa paz, de heridas curadas y silencios compartidos. Pero Elías sabía que el mundo no se había rendido tan fácilmente. La noche anterior había llegado la viuda Alan, envuelta en una capa pesada por la lluvia, su aliento blanco contra la oscuridad. «Ya vienen», dijo simplemente. «Más hombres, pistoleros a sueldo, desconocidos a quienes no les importan tus razones, solo quien les paga el salario». Y Laiche le había dado las gracias con un gesto de la cabeza, su voz se perdió entre el rugido en sus oídos. Después, Ata se llevó una mano al pecho y sintió el trueno en su interior, dándole con un conocimiento simple y sin palabras de que no estaba solo. Ahora, mientras se levantaba de la orilla del río, con el agua goteando de las puntas de sus dedos, no sintió pánico, solo una certeza clara y feroz. Él no quería correr. No esta vez, nunca más. Encontró a Ata en el borde del claro, con los brazos llenos de medicinas recogidas. Ella sonrió levemente cuando lo vio, el tipo de sonrisa que decía que entendía todo lo que él no podía decir. Regresaron juntos a la cabaña, moviéndose con facilidad a través del paisaje que se había convertido en una extensión de ellos mismos. Cada árbol, cada hueco, cada brizna de hierba guardaban ahora su recuerdo. A medida que el sol descendía, tiñendo el cielo de sangre y oro, se prepararon. Las trampas fueron colocadas de nuevo, más profundas esta vez, ocultas bajo hojas caídas y piedras sueltas. El estrecho camino que subía desde el río estaba lleno de trampas y estacas afiladas. La cabaña en sí había sido reforzada, las persianas cerradas con pestillo, las puertas apuntaladas, cada espacio sellado contra el frío y el enemigo por igual. Dentro el fuego ardía brillantemente y el olor a venado asado llenaba el aire. Se sentaron cerca pero no se tocaron. Su conexión iba más allá de la necesidad de garantías constantes. Ahora la confianza se había tejido en la médula misma de sus huesos. Ata desenvolvió un pequeño paquete que había estado guardando, revelando 2 delgadas bandas de cuero tejido y cuentas. Ella los extendió, uno en cada mano, ofreciendo un pedazo de sí misma sin que nadie lo pidiera. Y Laiche tomó la banda que ella le ofreció y la ató alrededor de su muñeca. Las cuentas estaban frescas contra su piel. Luego, con dedos torpes, ató el segundo alrededor de los de ella. No hicieron falta palabras, ni más promesas que las que ya habían hecho. En cada respiración tomaban uno al lado del otro. La noche se alargó larga e inquieta. El viento susurraba entre los árboles transmitiendo un sentido en el que Laiche no confiaba. Sudor, aceite de armas, caballos. Llegaron justo antes del amanecer. No hubo ninguna advertencia, ninguna amenaza gritada ni exigencia de rendición. Solo se oye el estruendo de los cascos y el crujido de los disparos de fusil. Elías estaba listo. Disparó desde la ventana superior, hiriendo al primer jinete antes de que el hombre tuviera la oportunidad de levantar su arma. El caballo se encabritó, relinchando, y los demás dudaron, el tiempo suficiente para que las trampas de Ad se activaran. Las cuerdas se tensaron alrededor de las piernas y las estacas se alzaron desde pozos ocultos. La batalla fue un caos. Los disparos rompieron el silencio. Los caballos relincharon y los hombres maldijeron y cayeron. El humo llenaba el aire, mezclándose con la niebla que ascendía del río. Elías luchó como el río mismo, implacable, inflexible, abriéndose camino a través de aquellos que buscaban destrozar su vida. Se movió junto a él, rápido y seguro, recargando, pasándole municiones, alejándolo del peligro cuando la furia amenazaba con cegarlo. No lucharon por venganza, ni siquiera por sobrevivir. Lucharon por la vida que habían construido con las manos desnudas y una esperanza obstinada, por cada noche que pasaron riendo silenciosamente junto al fuego. Por cada mañana que había comenzado con la simple y milagrosa verdad de seguir allí juntos. A medida que el sol se iba abriendo camino en el horizonte, la marea empezó a cambiar. Los atacantes, que antes estaban tan confiados, se encontraron enfrentándose a algo más que un hombre solitario y una mujer herida. Se enfrentaron a un hogar defendido no por muros ni armas, sino por algo mucho más difícil de romper: el amor, la pertenencia.
Uno a uno, los pistoleros fueron retrocediendo, ensangrentados y golpeados. Su coraje no fue rival para la postura feroz e inquebrantable que mantuvieron Ilaiche y Atza. El último en huir fue un hombre cuyo rostro Elías no conocía, pero cuyos ojos hablaban de una vida dedicada a enfrentarse a todo lo que era más débil que él. Sus miradas se encontraron a través de la nieve removida y las ramas rotas. Y por un momento Elías vio un reflejo de lo que podría haber llegado a ser si hubiera elegido el miedo en lugar de la fe. No levantó el rifle. No le hacía falta. El hombre se dio la vuelta y huyó, desapareciendo entre los árboles. Se hizo el silencio, interrumpido únicamente por la respiración trabajosa de la tierra. Ilaiche bajó su rifle. Sus manos temblaban ahora que la necesidad de violencia había pasado. Ata se acercó a él, presionando su frente contra su pecho, sus brazos envolviéndolo con una fiereza que casi le dobló las rodillas. Permanecieron así durante mucho tiempo, con el fuego detrás de ellos, el río delante y el cielo ancho y dolorido sobre sus cabezas. Después enterraban a los muertos con toscas oraciones y manos aún más toscas, marcando cada tumba con piedras, para que ni siquiera aquellos que habían venido a destruir fueran olvidados por completo. No fue perdón. Fue simplemente el reconocimiento de que cada alma, sin importar cuán perdida estuviera, alguna vez había sido un niño, alguna vez había conocido la esperanza. Cuando terminaron el trabajo regresaron al río. El agua corría ahora más alto, alimentada por la sangre y el dolor de la mañana, pero aún cantaba su canción interminable, indiferente y eterna. Se arrodilló junto al borde, lavándose las manos, dejando que el río se llevara la sangre y la suciedad. Ilaiche se unió a ella. Su corazón era una cosa extraña y dolorida dentro de su pecho. Metió la mano en su bolsillo y sacó la maltratada moneda de plata que Samuel le había dado tantos años atrás. Lo dio vueltas entre sus dedos, sintiendo el peso de todos los caminos que lo habían conducido hasta allí. Luego, sin ceremonia alguna, lo arrojó al río. La moneda brilló una vez bajo la luz y luego desapareció en las profundidades. Un dejarse ir, un comienzo. Ella lo observó y una pequeña sonrisa cómplice curvó su boca. Se sentaron juntos en la orilla del río, con el sol calentando sus espaldas y las heridas de la mañana ya empezando a tejerse en el tapiz de su vida compartida. Habría más batallas, más tormentas. El mundo no cambiaría simplemente porque dos personas se atrevieran a amar desafiando su crueldad. Pero dentro de las paredes de su cabaña, a orillas de este río, a la sombra de esta montaña, habían creado un lugar que era solo suyo. Un lugar donde el pasado no pudiera encadenarlos, un lugar donde el futuro, por incierto que fuera, les perteneciera a ellos y solo a ellos. Cuando el día se tornó dorado y lavanda, hicieron una pequeña fogata junto al borde del agua. Cocinaron la poca comida que tenían, la compartieron sin ceremonia y hablaron en voz baja sobre los planes para la primavera. Plantar un jardín, arreglar el techo, tal vez encontrar una manera de comerciar con los lejanos asentamientos navajos si se pudiera negociar la paz. Sueños sencillos, sueños radicales, sueños sagrados por la sangre y la esperanza que los había regado. La noche cayó suave y aterciopelada sobre la tierra. Las estrellas se despertaron lentamente, parpadeando y apareciendo, una por una. Ilaiche se recostó en el césped, con el brazo extendido y sus dedos rozando el lugar donde ella yacía a su lado. Miraron juntos el cielo, respirando rítmicamente. Dos pequeñas figuras obstinadas ante la inmensidad infinita. Después de un largo y cómodo silencio, Ilaiche habló. Solía pensar que este mundo solo sabía tomar. Ata giró la cabeza hacia él. Sus ojos reflejaban la luz de las estrellas. ¿Y ahora?, preguntó, con su voz apenas más fuerte que un suspiro. Él sonrió lenta y segura. Ahora sé que puedo devolver algo, dijo. Si eres lo suficientemente valiente para aguantar. Entrelazó sus dedos con los de él, anclándolo a la tierra, al cielo, al salvaje y hermoso dolor de vivir. El río seguía cantando, la montaña observaba y en algún lugar de la amplia oscuridad escuchaba. El mundo se movió apenas un poquito para dar lugar a dos almas que habían elegido contra todo pronóstico creer en el milagro obstinado y asombroso de